Mi familia me ignoró durante 5 años, luego entró en mi clínica dental sin invitación. Mi padre golpeó unos papeles en la mesa y exigió, firma el traspaso del 17%. O llamo a tu arrendador esta noche. Era hora de hacerlo callar para siempre. Hay un documento sobre mi escritorio en este momento que no he tocado en 3 días. Tiene una marca de café en la esquina superior izquierda. No es mía, es de él. Y una mancha de lo que creo que es aderezo ranch cerca de la grapa. El papel en sí no es importante de mirar. Es un formulario legal estándar, de 2 páginas. Pero lo que está escrito en él vale exactamente $714,000. Y el hombre que lo dejó aquí quería que yo lo firmara gratis. Ya llegaré a eso. 3 días antes de la marca de café, era un martes, a las 11:15 de la mañana. Yo tenía una preparación de corona en la silla 2 y una consulta de un nuevo paciente al mediodía. Mi gerente de oficina entró a la sala de operaciones mientras yo mezclaba cemento y dijo, Darcy, hay un hombre en el vestíbulo que dice ser tu padre. Lo dijo de la misma manera en que dirías, hay una avispa en la sala de descanso. Tranquila, pero con un claro mensaje oculto de, por favor, ocúpate de esto. Dejé el cemento y me quité los guantes. Mi higienista me dio una mirada que decía, tómate tu tiempo. Lo cual fue generoso de su parte porque ya llevábamos 12 minutos de retraso. No había hablado con mi padre en 5 años. 5 años, 2 meses y, en realidad, no voy a contar los días porque eso haría parecer que había estado llevando la cuenta. No lo había hecho. Había estado ocupada transformando una práctica dental de una oficina de 2 sillas en un centro comercial, a una clínica de 4 sillas con un letrero real y una sala de espera que no olía a la tienda de sándwiches de al lado. No tenía tiempo para rastrear nada excepto mis cuentas por cobrar y si mi Subaru necesitaba un cambio de aceite. Él estaba de pie en mi vestíbulo. Walt Olstead, de 61 años, con la misma camisa polo por dentro que llevaba la última vez que lo vi. O no la misma, pero exactamente el mismo estilo, el mismo tono de verde, la misma marca. 5 años de silencio, y el hombre aparece con la misma camisa polo. Oh, ni siquiera estoy exagerando. Mismo color, misma marca. Como si hubiera sido congelado criogénicamente en 2019 y alguien lo hubiera descongelado esa mañana específicamente para arruinar mi martes. No dijo hola. No dijo, te ves bien o bonita oficina o siento no haber llamado en media década. Pasó junto a Jolene, pasó junto a la pecera en la que gasté $800 porque un artículo decía que reduce la ansiedad del paciente, y entró directamente a mi oficina privada como si todavía tuviera una llave para cada habitación en la que he estado. Puso un montón de papeles sobre mi escritorio y los golpeó. ¿En serio? El aderezo ranch ya estaba allí. Firma el traspaso de tu 17%, dijo. O llamo a tu arrendador esta noche. Lo miré fijamente, no porque estuviera asustada, sino porque la oración no tenía sentido. ¿El 17% de qué? ¿Y por qué a mi arrendador le importaría algo de lo que mi padre tuviera que decir? Su nombre es... Bueno, su nombre es Walt. No lo voy a cambiar para la historia. Él no merece la protección de un nombre falso. En realidad, esperen. Mi abogada perdería la cabeza. Bien, Walt. Nos quedaremos con Walt. Lo suficientemente cerca de la verdad para sentirse honesto. Lo suficientemente lejos para evitar que Nadine me cobre por la llamada telefónica. Él se quedó allí esperando que yo tomara un bolígrafo. En lugar de eso, tomé los papeles. Transferencia voluntaria de interés de membresía. Propiedades H. Aistead Sociedad de Responsabilidad Limitada. Mi nombre legal completo, Darciane H. Aistead, impreso en la página 2 como miembro con el 17%. Nunca había oído hablar de Propiedades H. Aistead Sociedad de Responsabilidad Limitada. No dije eso. Lo que pasa al tratar con alguien como mi padre es que no muestras confusión. La confusión es una puerta por la que él entra directamente. Así que miré los papeles, lo miré a él y le dije que haría que mi abogada lo revisara. Me señaló con el dedo como si yo tuviera 17 años de nuevo y hubiera llegado después del toque de queda. Me dijo que no jugara juegos, dijo que tenía 48 horas. Luego se fue.
La campana sobre la puerta sonó. La pecera burbujeó. Jolene se asomó por la esquina y susurró algo sobre que eso había salido bien. Me senté en la silla de mi escritorio y leí el documento 2 veces. Transferencia voluntaria. Interés de membresía del 17%. Propiedades Solstead Sociedad de Responsabilidad Limitada, registrada en Boise, Idaho. Mi primer pensamiento, y seré honesta, esta es la teoría aburrida, fue que esto era papeleo de impuestos antiguo, algo que papá estableció hace años cuando yo era demasiado joven para saber que era una sociedad de responsabilidad limitada. Algún tipo de esquema de distribución para el que me había utilizado y que ahora necesitaba limpiar. Esa era la versión amable. La versión en la que yo firmo, papá desaparece por otros 5 años y yo vuelvo a mezclar cemento. Pero la amenaza del arrendador se quedó atrapada en mi cabeza como un grano de palomitas de maíz entre mis molares. ¿Por qué diría eso? ¿Y por qué parecía nervioso cuando lo dijo? Todavía no lo sabía. Pero no soy el tipo de persona que firma cosas que no entiende, especialmente documentos entregados con aderezo ranch y una amenaza. Tengo un amigo llamado Kenji con el que juego softball comunitario cada 2 domingos. Él es un contador público autorizado en una pequeña firma cerca de la avenida Fairview en Boise. Se especializa en impuestos para pequeñas empresas y presentaciones de sociedades de responsabilidad limitada. Batea para un promedio de 87 y una vez se desgarró el tendón de la corva trotando hacia la primera base, pero el hombre puede leer un balance general de la misma manera que algunas personas leen poesía. Y en ese momento, ese conjunto de habilidades me era más útil que cualquier cosa en un campo de béisbol. Le llevé los papeles ese jueves. Nos sentamos en una cabina en un lugar en la carretera Eagle, uno de esos lugares con 17 televisores y 12 cervezas de barril, y un menú tan largo que toma más tiempo ordenar que comer. Kenji extendió el acuerdo de operación sobre la mesa, moviendo la botella de salsa de tomate y los pequeños anuncios de mesa como en una escena del crimen, que mirando en retrospectiva, de alguna manera lo eran. Confirmó que la membresía era real, actual y legalmente vinculante. Creada en 2014 cuando yo tenía 21 años. Si yo realmente lo había firmado o si alguien firmó por mí, no importaba para nuestros propósitos. Estaba archivado en la Secretaría de Estado de Idaho. Estaba activo. Yo jugaba softball comunitario con un contador. Así de emocionante era mi vida social a los 33 años. Sin vacaciones, sin clubes de lectura, sin clases de cerámica, solo softball y hojas de cálculo. Pero déjenme decirles, ese contador terminó ahorrándome aproximadamente $714,000. Así que tal vez yo era la genio todo el tiempo y todos los demás estaban perdiendo el tiempo haciendo tazones de cerámica. Kenji me guió a través de las disposiciones clave del acuerdo de operación. Cosas estándar para una sociedad de responsabilidad limitada familiar, dijo. Distribución de ingresos, derechos de gestión. Pero una cláusula le hizo golpear el papel con su bolígrafo 3 veces, lo que en el idioma de Kenji significaba, presta atención. Artículo 7.3, se requiere consentimiento unánime. Cualquier venta, transferencia, gravamen o disposición de propiedad perteneciente a la sociedad de responsabilidad limitada requiere el consentimiento por escrito de todos los miembros. Los 3. Walt, Troy, y yo. Tu papá no puede vender un buzón de correo sin tu firma, dijo Kenji. Esa noche, recibí un mensaje de texto de un número que no había visto en 5 años. Troy, mi hermano mayor, 3 años mayor, lo que cuando éramos niños significaba que él tenía el dormitorio más grande y yo tenía el que estaba junto al calentador de agua que hacía clic toda la noche. Su mensaje fue exactamente lo que esperarías de un hombre que no había hablado con su hermana en media década. Sin saludo, sin disculpas, solo instrucciones. Firma los papeles. No hagas esto más difícil de lo necesario. Como un memorándum reenviado por la gerencia. Por favor, complete la acción solicitada. No responda a este mensaje. No respondí. A la mañana siguiente en la clínica, Jolene me dijo que su audiencia de custodia había sido adelantada. Necesitaba el jueves libre. Su ex, Derek, afirmaba que ella trabajaba demasiadas horas para ser una madre principal, lo cual, para que conste, es un tipo especial de crueldad, castigar a una mujer por tener empleo. Ella estaba tratando de mantenerse firme,
pero sus ojos estaban rojos y sus manos temblaban cuando volvió a archivar los formularios de ingreso de pacientes. Le dije que se tomara el viernes también, si lo necesitaba. Casi se echó a llorar. Le dije que mejor fuera a reorganizar el armario de suministros porque una de nosotras desmoronándose era el máximo diario y yo había pedido el turno. Cubrí la recepción el jueves, contesté teléfonos, confirmé citas, realicé verificaciones de seguros y sonreí a los pacientes mientras, en el fondo de mi mente, la voz de Kenji se reproducía en un bucle: tu papá no puede vender un buzón de correo sin tu firma. La teoría amable, papeleo antiguo, limpieza rápida, firmar y olvidar, estaba empezando a resquebrajarse porque Kenji me había hecho una pregunta que yo no podía responder y seguía dando vueltas como una mosca que no podía aplastar. ¿Por qué necesita esto ahora? Si es solo una limpieza, puede esperar 6 meses, 1 año. Entonces, ¿qué está pasando en este momento que no puede esperar? No lo sabía, pero iba a averiguarlo. Aquí hay algo sobre mí. No me guío por instintos. No tengo corazonadas, sospechas o algo, simplemente se sintió mal. Soy dentista. Miro radiografías. Mido la profundidad de las bolsas periodontales. Tomo decisiones basadas en lo que puedo ver, contar y documentar. Si los números dicen que necesitas un tratamiento de conducto, necesitas un tratamiento de conducto. Tus sentimientos al respecto no son clínicamente relevantes. Así que, cuando decidí investigar propiedades H-Aistead Sociedad de Responsabilidad Limitada, no lo hice porque tuviera un presentimiento. Lo hice porque los números no cuadraban. Y Kenji dijo la palabra unánime, como si estuviera cargada. Le pedí que sacara las declaraciones de impuestos anexo K1 de la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Como miembro, ya fuera que yo hubiera firmado realmente el acuerdo o no, tenía derecho legal a ellas. Kenji presentó la solicitud a través de los canales adecuados, limpia y documentada. Los formularios regresaron en 4 días. 7 propiedades comerciales, 2 centros comerciales, 3 suites de oficinas, un edificio de uso mixto y una unidad comercial independiente. Todo en el área metropolitana de Boise y Meridian. Valor de tasación total según los registros más recientes del tasador del condado, aproximadamente $4.2 millones. Kenji hizo los cálculos en una servilleta. Literalmente una servilleta. El hombre tiene una maestría en contabilidad y hace su mejor trabajo en servilletas de bar. El 17% de 4.2 millones es aproximadamente $714.000. Mi padre había entrado en mi clínica, había golpeado un documento en mi escritorio entre pacientes y me había pedido que cediera $714.000 gratis, con aderezo ranch en la esquina. No voy a fingir que estaba tranquila. Reorganicé toda mi bandeja de instrumentos 2 veces. Luego me fui a casa y alfabeticé el estante de especias, el cual ya había alfabetizado en enero. Pero aparentemente el comino había migrado detrás del ajo en polvo, y ese era un problema que yo podía resolver. Mientras tanto, también solicité los registros formales de la Sociedad de Responsabilidad Limitada a través de la Oficina de la Secretaría de Estado de Idaho. Solicitud de rutina, registro público, nada inusual. El agente registrado de la Sociedad de Responsabilidad Limitada era una mujer llamada Pam Creel. Ahora, si conoces a un tipo como Walt Olstead, conoces a una Pam. Mi padre tiene una Pam para todo. ¿Necesitas un notario a las 9 de la noche un domingo? Él conoce a una Pam. ¿Necesitas presentar papeleo discretamente? Pam. ¿Necesitas un testigo de última hora para un documento que tu hija definitivamente no firmó? Apostaría todo mi estante de especias a que había una Pam involucrada. El hombre no tiene una lista de contactos. Tiene un catálogo de personas ordenado por especialidad. El problema con Pam es que Pam tiene un teléfono. Y Pam llamó a Walt dentro de las 48 horas posteriores a la aprobación de mi solicitud. Oh, debería mencionar esto. El mensaje de voz que papá dejó en la línea de la clínica después de que Pam le avisara, lo guardé. Ahora guardo todo. Aprendí eso de Kenji. Si no está documentado, no sucedió. Ese mensaje de voz se vuelve importante más adelante. El mensaje duró 19 segundos. Su voz era tensa. Me dijo que estaba cometiendo un error. Me llamó niñita.
Dijo que esto era un asunto familiar. Me dijo que lo dejara o no me gustaría lo que pasaría después. ¿Niñita? Soy una mujer de 33 años que es dueña de una práctica dental. He realizado más de 600 tratamientos de conducto. He extraído muelas del juicio retenidas a pacientes que me hacían parecer una niña en esa silla. Y para él, sigo siendo una niñita. Escuché el mensaje de voz 2 veces, no porque estuviera asustada, sino porque estaba documentando la marca de tiempo y las palabras exactas. La estratega que hay en mí entendió algo importante. Él estaba asustado. Las personas que no están preocupadas no dejan mensajes de voz. Las personas que no tienen nada que ocultar no te llaman niñita y te dicen que lo dejes. Ese mensaje de voz me dijo más que los formularios de impuestos. Sabía que yo estaba investigando, lo que significaba que el elemento sorpresa había desaparecido. Ese fue un revés, uno real. Yo quería más tiempo para trabajar en silencio. Ahora él estaba alerta. Esa misma semana, la audiencia de custodia de Jolene salió mal. El juez emitió un fallo temporal dándole a Derek más noches entre semana. Jolene volvió a la clínica con el rímel corrido hasta la mandíbula y las manos apretadas con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Se sentó en la sala de descanso durante 10 minutos antes de poder hablar. La observé y pensé, aquí hay una mujer luchando por mantener lo que es suyo. Luchando contra alguien que tiene más poder y menos escrúpulos. El sistema no está diseñado para personas como ella. Está diseñado para personas que pueden permitirse el lujo de esperar. Yo tampoco podía permitirme esperar, pero tampoco podía permitirme ser descuidada. Así que bajé la velocidad e hice lo que mejor sé hacer. Empecé a construir una hoja de cálculo. La hoja de cálculo tenía 7 filas, una por cada propiedad de la sociedad de responsabilidad limitada. Columnas para dirección, valor tasado, pies cuadrados, inquilino y cualquier gravamen o carga registrada. Todo información pública. Registros del tasador del condado. Oficina del registrador del condado de Ada. Cosas básicas que cualquiera con una conexión a Internet y suficiente paciencia podría reunir. Trabajé en ello por la noche después de que la clínica cerró. Sentada en mi escritorio con la luz fluorescente del techo apagada y solo la lámpara del escritorio encendida. Jolene me habría ayudado, pero estaba hasta el cuello con el papeleo de la custodia y yo no quería sumarle más a su plato. Este era mi rompecabezas, mi hoja de cálculo de 7 filas. La fila 4 me dejó helada. Propiedad número 4, 4280, carretera Overland Oeste, Meridian, Idaho. 2300 pies cuadrados de espacio comercial. Inquilino actual, Clínica Dental del Valle del Tesoro Sociedad de Responsabilidad Limitada. Mi clínica. Lo leí 3 veces. Saqué mi contrato de arrendamiento del archivador. El mismo contrato que había firmado hace 26 meses cuando mudé la práctica de ese centro comercial con olor a tienda de sándwiches. El contrato de arrendamiento era entre Clínica Dental del Valle del Tesoro Sociedad de Responsabilidad Limitada, que soy yo, y Grupo Inmobiliario Torrens, representado por Hill Torrens. Hill Torrens, no Walt Olstead, no Propiedades Olstead Sociedad de Responsabilidad Limitada. Grupo Inmobiliario Torrens. Pero los registros del tasador del condado enumeraban al propietario de la propiedad como Propiedades Olstead Sociedad de Responsabilidad Limitada, la empresa de mi padre, lo que significaba que el grupo inmobiliario Torrens era una capa de gestión, una pantalla. Había estado emitiendo cheques a Hill Torrens, y Hill Torrens se los había estado enviando a mi padre. $3.800 al mes durante 26 meses, $98.800. Le había pagado a mi padre, del que estaba distanciada, casi $100.000 en alquiler sin saberlo. El hombre que me ignoró, que me dijo que estaba por mi cuenta, que no vino a mi graduación ni a la apertura de mi clínica ni reconoció mi existencia durante 5 años. Ese hombre había estado cobrando mis cheques todos los meses. Si ese no es el tratamiento de silencio más caro en la historia de la familia estadounidense, genuinamente me encantaría conocer a la competencia porque me gustaría invitarle un trago a esa mujer. La amenaza del arrendador ahora tenía sentido. Llamaré a tu arrendador esta noche, no era una amenaza de llamar a otra persona. Era una amenaza de llamarse a sí mismo, de actuar a través de Hill para amenazar mi contrato de arrendamiento porque él es el contrato de arrendamiento.
Cada mes que construí mi práctica, la estaba construyendo en su propiedad. Y lo había configurado para que yo nunca lo supiera. No voy a mentir, eso se sintió en mi pecho como un ladrillo. No el dinero, sino la arquitectura de todo, la premeditación. Alguien tuvo que configurar el grupo inmobiliario Torrens como la entidad de gestión. Alguien tuvo que asegurarse de que mi nombre nunca apareciera junto al suyo en ningún papeleo. Alguien se sentó y diseñó un sistema donde su hija distanciada le pagaba el alquiler sin saberlo nunca. 3 días después, Gil Torrens envió una carta certificada a la clínica, aviso de violación del contrato de arrendamiento. Afirmaba que el uso de las instalaciones por parte de la Clínica Dental del Valle del Tesoro excedía la clasificación de uso comercial permitida bajo los términos del contrato de arrendamiento, exigía que yo solucionara la violación dentro de 30 días o desalojara. Mis manos se enfriaron al leerlo. No el tipo de frío por miedo, el tipo de frío por enojo. El tipo en el que tu cuerpo decide que necesita toda la sangre disponible en tu cerebro porque estás a punto de hacer planes de los que alguien se va a arrepentir. Las clínicas dentales están explícitamente permitidas bajo el Código de Zonificación Comercial de Meridian. Yo sabía esto porque lo comprobé antes de firmar el contrato. Soy dentista. Leo la letra pequeña de la misma manera que otras personas leen recetas. Pero la carta en sí todavía era aterradora. 30 días para solucionar o desalojar en un papel de una empresa de gestión de propiedades que funcionalmente era una marioneta operada por mi padre. Troy volvió a enviar un mensaje de texto esa noche, con un tono diferente esta vez, más suave, dijo que quería hablar, no sobre los papeles, solo hablar. No respondí, no porque estuviera siendo cruel, sino porque todavía no sabía si Troy era una persona o un mecanismo de entrega. Me estaba escribiendo porque extrañaba a su hermana o porque papá le dijo que intentara el enfoque suave después de que el duro falló. Puse mi teléfono boca abajo en el escritorio y miré mi hoja de cálculo. 7 filas, 7 propiedades, una de ellas mía. Y en algún lugar de las otras 6, la respuesta a la pregunta de Kenji, ¿por qué ahora? Esperen. En realidad, antes de decirles lo que encontré después, necesito preguntarles algo. ¿Están suscritos? Porque si han llegado hasta aquí conmigo, deberían estarlo. Presionen ese botón y dejen un comentario. Díganme desde dónde están mirando y qué hora es donde están. Leo absolutamente todos. Además, ¿qué creen que debería haber hecho con esos papeles de transferencia? Porque les prometo que lo que realmente hice es más loco que cualquier cosa que estén adivinando en este momento. Muy bien, volvamos a la hoja de cálculo. Contraté a una abogada de bienes raíces llamada Nadine Boss. Cobraba $340 la hora, tenía un apretón de manos como un tornillo de banco y usaba anteojos de lectura en una cadena de cuentas que la hacían parecer una bibliotecaria que también podría levantarte en press de banca. Me agradó de inmediato. No porque fuera cálida. No lo era, sino porque cuando le expliqué la situación, no se inmutó. Simplemente tomó notas, pidió el acuerdo de operación de la Sociedad de Responsabilidad Limitada y dijo que necesitaría los documentos del registrador del condado para las 7 propiedades antes del jueves. Sin simpatía. Si no, qué terrible. Solo una lista de tareas y un reloj de facturación. Mi tipo de profesional. Nadine sacó el trabajo de título de las 7 propiedades en 72 horas. Y lo que encontró cambió todo el tablero. 2 de las 7 propiedades, un centro comercial en la carretera y una suite de oficinas cerca del área de la plaza de la ciudad de Boise, estaban bajo un acuerdo de compra y venta activo. Un comprador comercial estaba ofreciendo $1,35 millones por el par. Diligencia de vida estándar de 30 días, contingencia de título, lo habitual. Pero aquí es donde se puso interesante. Esas mismas 2 propiedades tenían una línea de crédito de $680,000 asegurada contra ellas, abierta 14 meses antes. El prestatario era Propiedades Olstead Sociedad de Responsabilidad Limitada. El garante personal era Troy Olstead. Troy, mi hermano. El hombre que me enviaba mensajes para que simplemente firmara los papeles tenía su nombre en un préstamo de $680,000 asegurado por propiedades que no poseía en su totalidad. La fecha límite de cierre de la venta era el 28 de marzo. Walt había aparecido en mi clínica el 9 de marzo, 19 días antes de la fecha límite.
Nadine me lo expuso en su oficina, que olía a tóner y café viejo, y tenía una foto enmarcada de su perro Golden Retriever en el mueble que era más grande que cualquier foto de cualquier humano en la habitación. Sin mi consentimiento, artículo 7.3, consentimiento unánime, la venta no podía cerrarse. Sin la venta, la línea de crédito no tenía estrategia de salida. El prestamista acelera el préstamo. Las dos propiedades van al banco, y dado que Troy garantizó personalmente la deuda, sus activos personales estaban expuestos. Su casa, su auto, todo. Me quedé sentada allí durante mucho tiempo. El Golden Retriever me miraba desde el mueble. Mi padre no había venido a mi clínica desde una posición de fuerza. No había entrado allí como un hombre cobrando lo que se le debía. Había entrado allí como un hombre ahogándose en una piscina que él mismo construyó. Y yo era la única parada cerca del borde con una cuerda. La rabia, las amenazas, el firma esto o verás. Eso era desesperación usando una camisa polo. Y el 17% que quería que yo cediera gratis, mi parte de la venta sola sería de $229.500. Él quería que yo entregara $250.000 para que pudiera salir de un agujero que yo ni siquiera sabía que existía. Esa noche, Troy llamó. No fue un mensaje de texto esta vez, sino una llamada telefónica real. Mi hermano me llamó por teléfono por primera vez desde. En realidad, creo que la última vez que Troy me llamó, los teléfonos plegables todavía existían y la gente todavía compraba tonos de llamada por $1.99. Su voz temblaba. Me habló del préstamo, de la fecha límite de cierre, de que su casa estaba en juego. Dijo que papá había tomado la línea de crédito para cubrir una renovación en 2 de las otras propiedades que superó el presupuesto por casi el doble. Los inquilinos en la unidad renovada todavía no habían firmado nuevos contratos de arrendamiento. La situación del flujo de caja era, en sus palabras, tan mala que mi esposa no sabe que podríamos perder la casa. Troy, mi hermano mayor, el que se quedó con el dormitorio más grande, el que trabajaba para la empresa de papá, el que me envió un mensaje de texto después de 5 años que se leía como una multa de estacionamiento. Troy estaba llorando por teléfono conmigo. El mismo hermano que no llamó cuando me gradué de la escuela de odontología. Que no llamó cuando abrí mi práctica. Que no llamó cuando pasé el día de Acción de Gracias sola comiendo pollo asado del supermercado parada sobre el fregadero porque ni siquiera tenía una mesa de comedor todavía. Pero un préstamo bancario con su nombre escrito sí consigue una llamada telefónica. Es sorprendente cómo funciona eso. Verdaderamente el rango emocional de los hombres Aistead. De cero a pánico en $680.000. Le pregunté por qué simplemente no me llamó hace años. ¿Por qué le siguió la corriente a papá ignorándome? ¿Por qué nunca levantó el teléfono ni una sola vez? Silencio. El tipo de silencio que responde todo. Le dije que estaría en contacto. No prometí nada más. Al día siguiente, Nadine se encargó de la violación del contrato de arrendamiento. Redactó una respuesta a Gil Torrens citando la sección 11-2-4b del Código Municipal de Meridian, que enumera explícitamente a los consultorios dentales como un uso permitido dentro del distrito de zonificación comercial CG. Hizo referencia a la sección 6320 del Código de Idaho, conducta de represalia por parte de un arrendador, y señaló que emitir un aviso de violación fabricado en conexión con una disputa de membresía constituiría una represalia de libro de texto. Le dio a Gil 10 días hábiles para retirar el aviso o enfrentar una queja formal ante la Comisión de Bienes Raíces de Idaho. Gil lo retiró en 48 horas. Nunca volví a saber de él. Imagino que llamó a Walt y le dijo algo como: tu hija tiene una abogada y no voy a perder mi licencia por tu drama familiar. Pero eso es especulación. Lo que no es especulación es que la carta de violación desapareció y mi contrato de arrendamiento ya no estaba bajo amenaza. Sé lo que están pensando. ¿Por qué no simplemente me alejé? Tomar el camino noble, olvidar que la sociedad de responsabilidad limitada existe, dejar que papá y Troy resuelvan su propio desastre porque el camino noble no paga el salario de mi higienista. El camino noble no me reembolsa los $98.800 en alquiler que le pagué a un hombre que fingió que yo no existía. Y el camino noble ciertamente no asegura el edificio donde construí mi práctica desde cero. El camino noble es un lujo para las personas que no están paradas en la propiedad de otra persona.
Yo había terminado de estar parada en la suya. 2 días después de que Nadine anulara la violación del contrato de arrendamiento, Jolene se sentó frente a mí en la clínica durante el almuerzo y me dijo que tal vez tendría que renunciar. Su abogada de custodia, una mujer llamada Beth, que cobraba menos que Nadine, pero que también parecía menos probable que sobreviviera a una pelea de bar, le había recomendado a Jolene que redujera sus horas o que se retirara del trabajo a tiempo completo por completo. La estrategia legal de Derek se basaba en el argumento de que Jolene no estaba disponible como madre debido a su horario de trabajo. El juez había ordenado una evaluación vocacional. Beth dijo que la apariencia de administrar un consultorio dental 50 horas a la semana mientras luchaba por la custodia no era buena. Le dije que se tomara el tiempo que necesitara y que resolveríamos los horarios. Lo dije con calma. Sonaba como una persona que tenía un plan. Yo no tenía un plan. Tenía una hoja de cálculo y un estante de especias que había sido alfabetizado 3 veces en 2 meses. Esa noche, me senté en mi Subaru en el estacionamiento de la clínica después de que todos los demás se habían ido. Motor apagado. La carta de violación del contrato de arrendamiento retirada, pero el recuerdo de ella aún ardiente estaba en mi bolso. Jolene posiblemente yéndose. Troy llorando en el teléfono. Papá merodeando. Una factura de alquiler de $100.000 que no sabía que estaba pagando. $714.000 en un pedazo de papel con una mancha de aderezo ranch. Pensé en mi madre. 5 años de tarjetas de cumpleaños sin firmar de un apartado postal en Calvel. Ella lo sabía. Ella siempre lo supo. Y tampoco levantó el teléfono nunca. Busqué el formulario de transferencia de interés de membresía en mi teléfono. Abrí mi correo electrónico. Empecé a escribir un mensaje para Walt. Firmaré. Mi pulgar se detuvo sobre enviar. Miré fijamente esas 2 palabras. Firmaré. 2 palabras y todo esto desaparece. No más hojas de cálculo. No más Nadine a 340 la hora. No más la voz temblorosa de Troy. No más papá en mi vestíbulo. Perdería el dinero, pero también perdería el peso. Y en ese momento, sentada en un estacionamiento oscuro que olía a asfalto y al lugar de burritos a 2 puertas de distancia, perder el peso sonaba bastante bien. No lo envié. Guardé el teléfono en mi bolso, conduje a casa, preparé huevos revueltos a las 10 de la noche porque me había olvidado de ir a hacer las compras por 3ª semana consecutiva. Me senté en el suelo de mi cocina comiéndolos de la sartén con una espátula de goma porque todos mis tenedores estaban en el lavavajillas y no lo había encendido. Si esa imagen no te convence de la glamorosa vida de una mujer propietaria de una pequeña empresa, no sé qué lo hará. Casi regalé con mi firma $714.000 mientras comía huevos revueltos de una sartén en el suelo de mi cocina en calcetines. Esa habría sido una historia para el terapeuta si tuviera un terapeuta, que probablemente debería conseguir, lo agregaré a la hoja de cálculo. A la mañana siguiente, fui a la clínica temprano, a las 6:15, no había nadie más allí. Empecé a revisar mis archivos. No las cosas de la sociedad de responsabilidad limitada, solo mis archivos comerciales habituales. Contrato de arrendamiento, pólizas de seguro, contratos de proveedores. Lo estaba haciendo porque una parte de mí se estaba preparando para lo peor. Si papá intensificaba las cosas de nuevo, si el contrato de arrendamiento de alguna manera se desmoronaba, necesitaba saber que podía mover rápidamente y que estaba anclado. Saqué mi contrato de arrendamiento original, el que había firmado hace 26 meses. Ya lo había leído durante el desastre de la violación, pero esta vez no estaba leyendo los términos. Estaba leyendo el encabezado. Grupo Inmobiliario Touren Sociedad de Responsabilidad Limitada, oficina registrada, 1847, Unidad Lakewood Norte, Suite 204, Boise, Idaho 83714. Abrí mi computadora portátil, busqué la búsqueda de entidades comerciales de la Secretaría de Estado de Idaho, escribí Propiedades Olstead Sociedad de Responsabilidad Limitada, oficina registrada 1847, Unidad Lakewood Norte, Suite 204, Boise, Idaho 83714. Misma dirección, mismo número de suite. 2 empresas separadas operando desde la misma oficina. La estratificación no solo fue deliberada, fue perezosa.
Walt se había tomado la molestia de crear una empresa de gestión para ocultar su propiedad y luego registró ambas entidades en la misma dirección, como robar un banco y luego conducir el auto de escape de regreso a tu propio camino de entrada. Tomé una captura de pantalla, se la envié por correo electrónico a Nadine. Luego me senté y escribí lo que realmente quería. No lo que era justo, no lo que era razonable, lo que yo quería. Porque Nadine me había enseñado algo en nuestra primera reunión. Justo es lo que deciden los jueces. Tú decides lo que quieres y nosotros trabajamos hacia atrás. Nadine redactó la contrapropuesta para el miércoles, escrita en su papel con membrete, que era el tipo de papel color crema pesado que cuesta más por página de lo que mis cartuchos de impresora cuestan por 100. Los términos eran limpios. Si Walt quería mi firma en la venta de esas dos propiedades, proporcionaría 3 cosas. Primero, mi parte del 17% de los ingresos de la venta, $229.500 depositados en mi cuenta al cierre. Segundo, asignación inmediata del contrato de arrendamiento de mi clínica directamente desde Propiedades Olstead Sociedad de Responsabilidad Limitada a Clínica Dental del Valle del Tesoro Sociedad de Responsabilidad Limitada. No más Grupo Inmobiliario Torrens. No más intermediarios. No más pagos de alquiler a través de una empresa pantalla a un hombre que fingió que yo no existía. Tercero, un derecho de preferencia para comprar el edificio de la clínica al valor justo de mercado dentro de 36 meses, 7 días para aceptar. Después de eso, el 28 de marzo llega y pasa, la venta muere, el préstamo se acelera y la propia cláusula de consentimiento unánime de papá, la que él escribió para asegurarse de que Troy nunca pudiera vender nada sin permiso, se convierte en el candado de su propia jaula. Leí la contrapropuesta 2 veces. Kenji la leyó. Nadine la leyó una vez más. Estaba limpia, hermética y construida completamente a partir del acuerdo de operación que el propio Walt había redactado 9 años atrás. Esa misma semana, Jolene recibió buenas noticias. Su fallo de custodia provisional resultó favorable. El evaluador vocacional notó que el horario de trabajo de Jolene era consistente con el empleo estándar a tiempo completo y que los arreglos de guardería y recogida de la escuela de su hija estaban bien organizados y estables. El argumento de Derek colapsó. Jolene no se iba. Llegó a la clínica esa mañana con café para todos y una expresión en su rostro como alguien que había estado conteniendo la respiración bajo el agua durante 6 semanas y finalmente rompió la superficie. Conozco el sentimiento. Yo estaba a punto de salir a tomar aire yo misma. Nadine envió la contrapropuesta a Walt por correo certificado un jueves. Acuse de recibo solicitado. También envió por correo electrónico una copia en formato de documento portátil a la dirección de correo electrónico que figuraba en el acuerdo de operación de la Sociedad de Responsabilidad Limitada porque Nadine creía en lo que ella llamaba entrega redundante. ¿Qué es el lenguaje de los abogados para quiero un rastro de papel tan grueso que podrías aislar una casa con él? Casi una semana de nada. Luego Troy apareció en la clínica el miércoles por la mañana. Entró vistiendo pantalones caqui y una camisa abotonada que parecía que había dormido en ella, lo cual, según las bolsas bajo sus ojos, podría haber hecho. Jolene me miró desde la recepción con una expresión que decía, tu familia tiene un verdadero talento para las visitas no anunciadas. Troy se sentó frente a mí en mi oficina, en la misma silla en la que Walt se había sentado 2 semanas y media antes, la silla del paciente. Hay algo en ver a un hombre adulto sentarse en la silla donde usualmente le digo a la gente que necesita un tratamiento de conducto. Establece un tono particular. Me dijo, papá está ofreciendo $40.000 por tu firma. Dejé que ese número flotara en el aire por un segundo. 40.000 por una parte que vale 714.000. Esa es una oferta del 5,6% sobre un activo conocido. He conseguido mejores ofertas en zapatos en liquidación en la tienda departamental. Y ni siquiera compro zapatos en liquidación tan a menudo. Soy más bien el tipo de mujer de los mismos 3 pares de zapatos planos negros hasta que se desintegran. Abrí los registros del tasador del condado en mi computadora portátil y giré la pantalla hacia él. Los valores de la propiedad, los totales tasados, las matemáticas, el 17% de 4.2 millones, el 17% del precio de venta solo en esas 2 propiedades. Le pregunté si 40.000 le parecía correcto dados esos números. Troy palideció, no el tipo de palidez de estoy sorprendido.
El tipo de palidez de yo ya sabía los números reales y esperaba que tú no. Llamó a Walt desde el estacionamiento. Podía verlo a través de la ventana, paseando junto a su vehículo con una mano en la frente. La postura universal de un hombre dando malas noticias cuesta arriba. 2 horas después, Walt me llamó directamente. Primera vez que llamaba a mi teléfono personal desde 2019. Intentó con la culpa primero. Me dijo que él construyó esta familia, que todo lo que yo tenía comenzó con él, que la sociedad de responsabilidad limitada y las propiedades surgieron de la nada. Le recordé que él también había puesto mi nombre en ello cuando yo tenía 21 años sin decirme. Luego intentó con amenazas, dijo que lo alargaría en la corte durante años, que él también conocía abogados. Le señalé que tenía una fecha límite de cierre en 12 días, y que la corte toma meses. Su préstamo no espera. Intentó una cosa más. Dijo que haría que Gil enviara otro aviso sobre el contrato de arrendamiento, para hacer imposible que yo operara. Le dije que Gil retiró el último aviso en 48 horas después de que Nadine citara el estatuto de desalojo por represalia, y que era bienvenido a intentarlo de nuevo. A Nadine le encanta facturar por esas cartas. Honestamente, creo que las encuentra entretenidas. Le dije que le quedaban 4 días en la contrapropuesta. Después de eso, no tenía que hacer nada en absoluto. Solo esperaría. Colgué. Mis manos estaban firmes. Mi voz había estado firme. Había estado ensayando esa llamada en mi cabeza durante una semana. No las palabras, sino el tono. Calma. Sin ira, sin satisfacción, sin emociones a las que él pudiera aferrarse y torcer. Solo números. Solo fechas límite. Solo el acuerdo de operación que él escribió. Intentó un movimiento más, le envió un mensaje a Gil Torrance pidiéndole que intensificara la situación del contrato de arrendamiento nuevamente. Sé esto porque Nadine ya le había enviado a Gil una carta preventiva informándole que cualquier otra acción adversa con respecto al contrato de arrendamiento durante una disputa de membresía activa resultaría en una presentación inmediata ante la Comisión de Bienes Raíces de Idaho y un reclamo civil. Por interferencia ilícita. Gil aparentemente leyó esa carta y decidió que su relación con Walt Olmsted no valía su licencia. Hombre inteligente. Debería enviarle una canasta de frutas. Día 7. 23 de marzo. 5 días antes de la fecha límite de cierre. Walt vino a la clínica. Sin llamar antes. Sin mensajes de texto. Solo la campana sobre la puerta y el rostro de Jolene apareciendo a la vuelta de la esquina con una expresión que solo puedo describir como, otra vez. Se veía diferente, más pequeño de alguna manera. La camisa polo estaba arrugada. Los pantalones caqui tenían una mancha cerca de la rodilla. No era el hombre que había golpeado los papeles en mi escritorio 2 semanas antes. Era el hombre que había construido una jaula alrededor de toda su familia y acababa de darse cuenta de que la puerta solo se bloquea desde afuera. Lo siento, necesito un segundo con esta parte. De acuerdo, estoy bien. Se sentó en la silla del paciente. Me senté detrás de mi escritorio. El formulario de transferencia de interés de membresía todavía estaba allí. Marca de café y todo. No lo había movido en 2 semanas. Se había convertido en una especie de monumento. Esto no es justo, dijo. Le dije que él escribió el artículo 7.3, consentimiento unánime para cualquier transferencia de propiedad. Escribió esa cláusula para que Troy no pudiera vender nada sin su permiso. Él hizo las reglas. Dijo que era para proteger a la familia. Dije que estaba protegiendo a la familia. ¿Me estaba protegiendo a mí? Discutió. Se desvió. Reescribió la historia como un hombre editando una página de enciclopedia en tiempo real. No construyó la sociedad de responsabilidad limitada para evitar impuestos. La construyó para los niños. No me ignoró. Yo elegí irme. No ocultó la conexión del arrendador. Era una estructura estándar de gestión de propiedades. Cada oración que salía de su boca era una renovación del pasado, y ninguno de los permisos estaba en orden. No le respondí. Deslicé la contrapropuesta de Nadine por el escritorio. Los mismos términos, $229.500.
Asignación del contrato de arrendamiento. Derecho de preferencia. La leyó. Sus labios se movieron. La leyó de nuevo. Luego una tercera vez. Conté 3 lecturas completas. El hombre que construyó una cartera de 7 propiedades, que administró inquilinos, contratistas y préstamos bancarios durante 30 años, estaba sentado en mi silla de paciente leyendo un documento de 2 páginas como si estuviera escrito en otro idioma. No me miró cuando tomó el bolígrafo. Firmó en la línea sobre su nombre impreso, dejó el bolígrafo, se levantó y salió sin decir una palabra. La campana sonó. La pecera burbujeó. Jolene me miró fijamente desde el pasillo. ¿Ya está hecho?, preguntó. Está hecho. Me trajo una taza de café de la sala de descanso. Estaba tibio y demasiado dulce. Jolene le pone suficiente azúcar al café como para calificar como postre, pero me bebí cada gota. La venta se cerró el 27 de marzo, un día antes de la fecha límite. Nadine confirmó la transferencia bancaria a las 3:47 de la tarde. $229.500 depositados en mi cuenta en la entidad financiera. Actualicé mi aplicación bancaria 4 veces porque el número parecía un error tipográfico. No lo era. La asignación del contrato de arrendamiento se presentó en la oficina del registrador del condado de Ada la misma semana. Clínica Dental del Valle del Tesoro Sociedad de Responsabilidad Limitada, ahora arrendada directamente de Propiedades H. Aistead Sociedad de Responsabilidad Limitada. Sin grupo inmobiliario Torrance, sin Hill Torrance, sin capa de amortiguación. Y escondido en el acuerdo firmado estaba mi derecho de preferencia sobre el edificio. 36 meses para comprarlo al valor justo de mercado si así lo decidía. Mi clínica era mía, ya no estaba construida en terreno prestado, ya no estaba asentada en la propiedad de otra persona con el nombre de otra persona debajo. Troy me envió un mensaje de texto 2 semanas después. 2 palabras, gracias. Miré fijamente ese mensaje durante 3 días. Una parte de mí quería dejarlo en visto permanentemente. La parte mezquina, la parte que recordaba 5 años de silencio y un mensaje de texto que decía simplemente firma los papeles, como si yo fuera un elemento en una lista de tareas pendientes. Pero otra parte de mí, la parte que escuchó su voz temblar en el teléfono. La parte que sabía que su hija Peyton existía, aunque nunca la había conocido. Esa parte respondió, de nada. No me llames a menos que lo digas en serio. No he sabido nada de Walt. El hombre construyó una jaula para mantener a todos los demás adentro. Simplemente olvidó que se encerró a sí mismo con ellos. Si crees que esta historia fue algo, hay otra historia esperando en tu pantalla en este momento para la que honestamente, no sé si habría tenido el valor. Haz clic y dime si eres más valiente que yo.